Hijos, escuchar a nuestros hijos o hablarles, decirles cómo vivir en este sermón de vida donde sentimos la responsabilidad de los padres que tenemos que ser los responsables de la vida de nuestros hijos, del camino, de sus elecciones. ¿Cuántas veces por hacer lo mejor para ellos, entre comillas, los coartamos de sus propias decisiones y elecciones de vida y los opacamos, no permitiendo que ellos elijan según su esencia y su personalidad, sino con viejos paradigmas, viejos mandatos o una vieja visión que tenemos los padres en cuanto a lo que creemos mejor para ellos? Es tan importante que podamos entender que claramente en los primeros años de vida somos responsables de ellos, de su seguridad y de su educación que los permita ser parte de una sociedad, pero sin acotarlos, sin cerrar las posibilidades de su propia creatividad, frescura y manifestación de la esencia que ellos traen. Los hijos traen su propia personalidad y además están conectados en alguna otra parte con lo que somos como padres. Pero ellos ya de por sí tienen una personalidad y tienen un camino y una misión que tiene que ver con ellos como individuos, que no tiene que ver ni está relacionada a nosotros como padres. Es tan importante que podamos entender este punto y que podamos acompañarlos a ser la mejor versión de ellos mismos, que puedan ser personas que puedan elegir bajo sus propios preceptos, bajo sus propias emociones y con sus propios recursos. Ser un buen padre y una buena madre tiene que ver con hacer un trabajo arduo en entender quiénes son nuestros hijos como personalidad, cuál es su esencia, cuál es su emocionalidad. ¿Son sensibles? ¿Son más racionales? Nada está bien ni mal, simplemente de esa manera son y tenemos que observarlos durante mucho tiempo para poder descifrar quiénes son, cómo eligen, cómo se relacionan con otros, cómo ven la vida, cómo eligen elegirla, cómo eligen vivirla, cómo se manifiesta la esencia de quién son en cada conducta, en cada acto. Es tan importante que nos tomemos el tiempo de observación, el tiempo de ver cómo se relacionan con pares, el tiempo de ver cómo se relacionan con el otro padre, si somos madres, o con la madre si somos padres, cómo se relacionan con hermanos, cómo se relacionan frente al estudio, a las responsabilidades que tienen. Y en vez de pararnos enfrente y decirles qué tienen que hacer con este dedito que indica cuál es el paso a seguir, porque nosotros somos los experimentados, nosotros somos los que sabemos, en una generación que ya ni existe, que ya ni tiene que ver nada con ellos. Todos nuestros hijos suelen adelantarse 2 generaciones. ¿Cómo podemos creer que con muchos de los preceptos que nosotros tenemos o de la manera en que nosotros tuvimos que adaptarnos a nuestro medio pueden ser útiles a personitas que tienen 2 generaciones por delante? Entender que nuestros hijos son individuos que tienen sus propias características, su propia manera de conducirse frente a la vida, su propia ley espiritual, sus propios valores y que tienen todo el derecho a vivir desde esa esencia, desde esa forma de ser. Tenemos que dejar de opacarlos, tenemos que dejar de moldearlos como si fuéramos sus escultores. No lo somos, somos equipo. Me encanta la idea de que en vez de que nos paremos frente a nuestros hijos para decirles lo que tienen que hacer, nos pongamos a la par. Siempre tenemos que tener un momento donde nos tenemos que poner a la par, a cualquier edad y más, mucho más en la adolescencia y en la juventud. Porque tenemos que escuchar cómo sienten, qué les está sucediendo y tenemos que hacer silencio. Solo tenemos que escuchar. Cuando los hijos aprenden a que pueden expresarse sin nuestro juicio, que los acota, que los encierra, que los enrola, que los rotula, ellos pueden empezar a contarnos cómo sienten, cómo viven, qué les sucede. El silencio como padres es clave, es muy importante.
Y a partir de eso es donde podemos dejarlo ser. Y a partir de ser, volver a esa parte donde somos pares y contarles nuestra experiencia. Siempre es muy útil contarles nuestra experiencia porque nosotros también hemos sido hijos, nosotros también hemos sido adolescentes y nosotros también hemos sido rebeldes. Y nunca tenemos que olvidar quiénes hemos sido, cómo hemos llegado hasta la adultez. Porque olvidarlo es un acto de cobardía, olvidarlo es un acto de manipulación y es el peor acto que podemos hacer los adultos que tenemos hijos o que tenemos algún sobrino o algún joven al que estamos ayudando a simplemente ver su propia vida, ver su propio camino por delante. Tenemos entonces muchas veces que obviamente ser los pilares de estos hijos, de ser los que contenemos y protegemos, porque ese es nuestro rol principal los primeros años de vida. Pero después, cuando ellos empiezan a tener autonomía, tenemos que saber bajar de ese lugar, ponernos a la par y escuchar. Y hacer mucho silencio, escuchar. Una vez que escuchamos, uno de los consejos que les doy a los padres, que es maravilloso, es a veces cuando queremos hablar, preguntamos demasiado. Y cuando los adultos preguntamos, los jóvenes dejan de conversar. Porque si se fijan cómo hablan entre ellos lo que hacen es simplemente discurrir, es charlar. Ellos no hablan preguntando y respondiendo. Entonces, primero, liberarnos de eso. Y segundo, pisar lo que van diciendo. Si ellos nos dicen, no, porque estoy muy enojado, en vez de decirle, bueno, pero ¿cómo puede ser? Vos siempre te enojás y cuando te enojas, ahí lo detenés y ahí lo encerrás y deja de hablar. Cuando te dice, no, bueno, pero estoy muy enojado, la manera de seguir la conversación es, ¿estás muy enojado? ¿Qué te pasó? Y automáticamente el adolescente va a volver a hablar, va a seguir hablando. ¿Por qué? Porque lo estás acompañando pisando y diciendo las mismas palabras, repitiendo la última parte de lo que le estaba diciendo. Y así lo invitas a que siga charlando. Y ahí lo invitas a que se desahogue. No le digas a tu hijo lo que tiene que hacer, porque en muchos momentos, en muchas de las cosas que le sucede, ya sabe qué tiene que hacer. Lo que está haciendo es necesitar desahogarse. Y si vos le preguntás el por qué, y si vos le decís cómo tiene que hacer, lo callás, lo encerrás y haces que se deje de comunicar. Entonces, esto de pisar la última parte de lo que dicen y repetirla hace que ellos sigan hablando hasta donde quieren. Respeta que hablen hasta donde quieren y después detenete, porque vas a ser una persona confiable a la que van a recurrir cuando necesiten hablar. Pero no te van a decir, quiero hablar con vos. Simplemente te van a manifestar algo intempestivo, algo como, no, no sabes, el odio a esta persona o esta profesora no la soporto más. ¿Por qué? Porque es la manera en la que van, a partir de una emocionalidad fuerte, a abrirte la puerta de la conversación. Depende de vos si seguís haciendo que esa conversación los desahogue y los alivie, o si vas a hacer que esa puerta se cierre y se siga cerrando y dejes de ser vos la persona a la cual van a acudir cuando realmente necesiten algo. Otro punto, para mí el más importante que tenemos que entender los adultos, es que los hijos vienen a enseñarnos. Primero que vienen a enseñarnos porque hay toda una red, la familia es una red donde venimos a aprender de todos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y de nuestros hijos y de nuestros primos y tíos y abuelos, porque cada uno de nosotros nos va a regalar alguna partecita de su personalidad que va a enriquecer la nuestra. Pero lo más importante es entender que evolutivamente, como almas, los hijos vienen a enseñarnos, muchas veces a mostrarnos la esencia de quienes somos para que recordemos lo que éramos cuando éramos jóvenes. Casi siempre alguno de nuestros hijos nos devuelve la esencia de quienes éramos, nuestra rebeldía, nuestra sensación de libertad, de querer ir por todo. Y a veces lo vamos a resistir, a veces lo vamos a querer alejar, porque nos va a mostrar lo lejos que estamos y cómo nos fuimos muriendo a medida que fuimos creciendo. Y después va a haber otros hijos que nos muestren de qué se trata esta nueva vida, estas nuevas generaciones, más flexibles, más abiertas, más diversas, más tolerables. Nosotros venimos, por lo menos mi generación,
a ser la bisagra, los que vamos deteniendo los mandatos y las viejas formas para darle paso a la nueva generación, a la generación Z, que va a ser la generación del cambio planetario, la generación del cambio de la humanidad. En este caso, estas generaciones, pero siempre y en todos los casos, los hijos vienen a enseñarnos, vienen a mostrarnos que todo se puede, vienen a mostrarnos que ellos no tienen mandatos hasta que lamentablemente van pasando los años y vamos metiéndolos en estos casilleros tan acotados y tan encerrados, en estos corrales espantosos donde también nosotros hemos sufrido. Entonces, tomemos la oportunidad que nos traen de rescatar nuestra libertad, tomemos la oportunidad que nos traen de que todo pueda ser posible y empecemos a soñar como ellos también lo hacen y empecemos a entender que ellos tienen sus caminos y nosotros tenemos los nuestros, que somos individuos, que no somos solamente los responsables de que ellos lleguen a, porque ellos ya saben, porque el alma de cada uno de nuestros hijos sabe perfectamente cuál es el camino a seguir.